los amalecitas, o sea, a los enemigos del pueblo de Dios. En este caso, los amalecitas hoy en día, si lo traducimos, mi hermano, a este tiempo, los amalecitas son los demonios. Necesitamos derrotar esos demonios en el nombre de Jesús. Necesitamos que esos demonios de preocupación, de ansiedad, no entren y nos confundan y nos lleven a muchas personas preocupadas, las llevan al abismo, a otros los llevan al suicidio, a otros los llevan a coger lo que no les pertenece, porque están preocupados, a otros los mandan, la preocupación los lleva a endeudarse hasta con lo que no tienen, mis hermanos. Dice la palabra del Señor la historia de David. Primera de Samuel 30, del 1 al 6, vamos a leer, dice la palabra del Señor, dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu de Dios. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Ahí dice, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir el camino. Versículo 3 de 1 Samuel 30 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada. ¿Cómo está la ciudad? La habían incendiado, hermanos, los enemigos. Y dice la palabra del Señor, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres, y sus hijos, y sus hijas habían sido llevados cautivos, o sea, los habían, ¿qué? Diga, secuestrado, los habían secuestrado. En ese tiempo secuestrado. Amén, se los llevaron. Y dice el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, pero no fue para clamarle a Dios, no, Señor, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6 dice, escuchen bien, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué hizo David? Se fortaleció en Dios. ¿Cómo estaba David? Vean conmigo el versículo 6. Y David se angustió mucho. ¿Qué significa eso que se angustió mucho? Diga, se preocupó demasiado, diría yo. Porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo. Él decía, yo soy el salvador de este pueblo. Yo no llevo a las guerras a combatir a los enemigos. El enemigo se nos mete por la retaguardia y nos hace daño. Y se nos invade. 3 días se fueron a combatir al enemigo por fuera, y el enemigo se le metió por otro lado y se le metió a las ciudades y empezó, dice la Biblia, a secuestrar a todo el mundo. Y no solo eso, quemaron la ciudad. Imagínense estas personas, imagínense este cuadro. Llegar David con su ejército, cansado de la batalla, y encontrarse esa escena donde llegan a su casa a descansar. ¿Qué cuento de casa? Todo lo habían prendido, no echaba sino humo. Y dice la palabra, y la mujer, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde está el perro y el gato de la casa? Tampoco estaban. Los secuestraron, todos se lo llevaron, hermano, desde el menor hasta el mayor, dice la palabra. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde están mis padres, mi abuelo? Todos se lo llevaron. Imagínese usted la angustia. Imagínese la preocupación. Que si usted lee el versículo 4, dice la palabra, que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, pero fue no para clamar, sino para llorar. Llorar, dice la palabra, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Dice la Escritura, amén. Ahora escúchenme bien. David y su ejército fueron sorprendidos al llegar a la ciudad y encontrarla incendiada por causa de sus enemigos, los cuales secuestraron a su familia y a muchos dentro del pueblo, trayendo de esta manera sufrimiento, dolor y sobre todo una gran preocupación por el destino de los suyos, porque no sabían qué les había pasado. Pero la Biblia dice que se los llevaron, no mataron a ninguno, se los llevaron todos secuestrados. Escúchenme bien, mis hermanos. No nos vamos a salir de este pasaje, no vamos a salir de esta historia, vamos a continuar aquí. Hoy Dios te quiere enseñar y mostrar
3 cosas que hace la preocupación en un corazón angustiado. A los que quizás están experimentando preocupación en sus vidas. Hoy usted quiere enseñar a la luz de la palabra sobre las 3 cosas que hace la preocupación en un corazón angustiado como el de David, como el de estos hombres cuando encontraron esa escena, mis hermanos. La primera cosa que hace la preocupación, número 1, es que la preocupación nos hará siempre pensar lo peor al no ver solución inmediata al problema. ¿Qué hace la preocupación? Nos hace siempre pensar lo peor. ¿Acaso no nos pasa a nosotros? Cuando estamos preocupados, cuando los padres están preocupados por el hijo que no llega y que dijo que iba a ir nomás a hacer una vueltica y ya son las 2 de la mañana y nada que llega. ¿Qué se imaginan esos padres? Se imaginan lo peor. Seguramente lo cogieron preso con sus amigos. Seguramente ya pasa el tiempo y entre más pasan las horas, más se preocupa el padre de familia. ¿Es así o no es así? Y ya va amaneciendo y nada que llega, no, ya se imagina lo peor. Eso está preso, mínimo ya lo mataron, hay que ir a la morgue. Y por eso las personas en su desespero el otro día van a las inspecciones de policía o se van para la morgue, ya en última, vamos a ver si nos dan esa mala noticia de que está allá, de que lo mataron quizás. Y resulta que llegan allá y en toda parte lo buscan y por ningún lado. Y se va la persona resignada, preocupada para su casa, el padre de familia, y cuando el ratico llega el muchacho bien bueno, bien campante, a pedir desayuno. ¿Y usted dónde andaba? No fue capaz de llamar, no fue capaz de comunicarse. Y yo preocupada toda la noche, acabo de ir hasta la morgue. Y a él no le importa, andaba con sus amigotes bien buenos. La pregunta es, ¿sirvió algo la preocupación? No sirvió. Trae hasta problemas emocionales, trae problemas mentales y no solo eso, problemas de salud a las personas, especialmente a los padres de familia. Escuchen esto, la primera cosa que hace la preocupación en un corazón angustiado es que nos hará siempre pensar lo peor al no ver solución inmediata al problema. El versículo 4 ya lo leímos, dice que entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron sus fuerzas. Por lo general, mi hermano, siempre que nos invade la preocupación, también nos invaden los malos pensamientos y peores pensamientos que no vienen de Dios, sino que vienen de las tinieblas mismas. Y lo confirma el versículo 6. El versículo 6 dice la palabra, escuchen bien, dice la escritura, y David se angustió mucho. ¿Por qué se angustió mucho? Porque la gente quería apedrearlo, quería matarlo. Él era el caudillo, él era el salvador del pueblo. Y la gente quería matarlo, hermano. ¿Ah? En el desespero que tenía la gente por tanta preocupación, querían acabar con la vida de David. El diablo metiendo mentira, mi hermano. Por eso dice el verso 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea que por un momento, mis hermanos, el diablo puso en el corazón del pueblo el querer matar a David, porque él sabía que estaba usando la preocupación del pueblo para que David y sus hombres no fueran a rescatar a su familia secuestrada. O sea que, ¿qué hace la preocupación? Diga, la preocupación paraliza. ¿Qué hace la preocupación? Nos paraliza. Emocionalmente nos bloquea. La gente no piensa. La gente no razona preocupada. Solo se encierra en su problema. No encuentra solución. Y desafortunadamente, eso lo puede conducir hasta la muerte. Segunda cosa que hace la preocupación en un corazón angustiado. Primero dijimos que nos hará siempre pensar lo peor, al no ver solución inmediata. Segunda cosa que hace la preocupación son 3. La preocupación nos llevará a dudar del poder de Dios. ¿A qué nos lleva la preocupación? Hasta dudar de Dios. Cuando usted está preocupado, usted se encierra en su problema y usted hasta le da pereza leer la Biblia. Hay gente que dice, cuando estoy preocupado me leo un salmo y de pronto descanso. Y en verdad hay gente que abre la Biblia, lee la palabra y Dios le habla por medio de la palabra. ¿Cuánto le ha hablado Dios así? Dios les habla y los calma la angustia. Pero hay mucha gente que sigue preocupada aún así. ¿Sabe por qué? Porque en segundo lugar, la preocupación nos llevará a dudar del poder de Dios. El versículo 6, la parte B dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. O sea que la preocupación era, me van a matar a mis hijos, ya los habrán matado en el camino,
No sabían qué hacer. La preocupación nos invadió tanto que no sabía esta gente qué hacer, iglesia. En ocasiones la preocupación nos asalta, se nos hace difícil por causa de la tristeza confiar y creer sobre todo en la palabra de Dios. Y es allí en que debemos imitar a David y fortalecernos en Dios. Porque ¿sabe qué dice la Biblia? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Todo el pueblo estaba en amargura, o sea, en preocupación. Esta fue la razón por la que muchos no buscaron el favor de Dios, mientras que David sí hizo, mis hermanos, lo contrario. Él se refugió en Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Diga, refugiarnos en Dios. Amén. Tercera y última cosa que hace la preocupación. Hemos hablado de dos. Primero, nos hace pensar lo peor al no dar solución inmediata al problema. Segundo, la preocupación nos llevará a dudar del poder de Dios. Estamos preocupados y nos dicen, no se preocupe, Dios dice en su palabra, por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6. Sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego y súplica, y la paz de Dios guardará nuestro corazón. Eso no lo cita, lo dice la Biblia. Pero aún así lo leemos y viéndolo no creemos, porque puede más muchas veces nuestra preocupación. Amén. Dios hoy nos quiere confrontar. En tercer lugar, la tercera cosa que hace la preocupación en un corazón angustiado es que la preocupación estanca nuestra visión de la realidad. ¿Qué hace? Estanca nuestra visión de la realidad. La gente no mira sino lo peor. La gente, como decía ahora, no se imagina sino lo peor. Ocurrió lo peor, ocurrió una desgracia. Está esperando solo una mala noticia. Y cuando menos piensa, la persona llega bien campante. Y ni siquiera se había enterado que la otra persona estaba sufriendo y estaba preocupada por él. ¿Pasa o no pasa? Esa es la realidad. Dice el versículo 9, 1 Samuel 39. Dice el versículo 9: partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Oiga, David partió y él dijo, vamos a rescatar a la familia. Vamos por fe, porque yo me refugié en Dios, y vamos a buscar a nuestra familia. Y dice el versículo 9: partió él y los 600 hombres. ¿Con cuántos soldados andaban? Con 600. Y dice la palabra del Señor: y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Se quedaron 200. 200 se quedaron ahí, cansados del camino. Ellos decían, nuestra familia es importante, pero no podemos. Llegaron a un lugar donde los separaba el agua de la tierra, y era el torrente de Cedrón. Era un lugar que se creía era un arroyo, y ese arroyo era profundo, y ellos venían cansados del camino, cansados de batallar, y obviamente al pasar ese torrente, muchos se iban a ahogar, y más bien decidieron descansar, quedarse ahí. Y entonces, ¿qué hizo David? 200 soldados de David, cuyas familias estaban retenidas por los enemigos del pueblo de Dios, perdieron la visión, y el cansancio los llevó a renunciar a sus hijos, a sus hijas, a sus esposas, abandonando la carrera y quedándose atrás. La preocupación, ¿qué hizo? Los paralizó. Ellos decían, no podemos atravesar este arroyo. Nos vamos a quedar tendidos ahí, nos vamos a ahogar. Esperemos más bien. Y dice la Biblia que David cogió a 400 y se fue con 400. Y cumplió el propósito de Dios. Dice la palabra en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, te dice el Señor, y de la doctrina, o sea, de la enseñanza. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es necesario predicar la palabra. Es necesario predicar a nuestras familias. Yo sé que en un momento de agotamiento, estos soldados, esos 200, dijeron, nos resignamos a perder a nuestra familia. No tenemos fuerza, se quedaron estancados. ¿Pero saben dónde se quedaron estancados ellos? Diga, en la preocupación mental que tenían. Lo bloqueó la preocupación. A usted quizás que está aquí y que me escucha, quizás esa preocupación por dejar eso que usted sabe que lo arrastra a donde no quiere ir,
Quizás eso lo paraliza y lo estanca. Pero hoy Dios te quiere libertad. Amén. Hoy Dios tiene una palabra de fe y aliento para ti, iglesia. La preocupación estanca nuestra visión hasta el punto de paralizarnos y bloquearnos mental y emocionalmente para que no avancemos. Ya que eso fue lo que le ocurrió a esos 200 soldados de David. En otras palabras, la preocupación nos lleva a pensar mucho, pero a actuar poco. ¿A qué nos lleva la preocupación? A pensar mucho, pero a actuar poco, porque nos paraliza. Veamos brevemente las cosas que debemos hacer para derrotar la preocupación. Dios hoy te quiere mostrar a la luz de la palabra de esta historia que acabamos de leer, las cosas, 4 cosas diría yo que hay, que debemos hacer para derrotar la preocupación. La número 1, escuchen bien, si tú quieres acabar con la preocupación en tu vida, tú que me escuchas aquí, los hermanos que me escuchan por el Facebook, por el YouTube, los hermanos que quizás reciben esta prédica vía WhatsApp, lo primero que tenemos que hacer, escúcheme bien el consejo de Dios, ¿cuál es? Acérquese para consultar a Dios en medio de la preocupación. ¿Qué le tenemos que hacer? Acercarnos para consultar a Dios. ¿Usted está preocupado? Hinque sus rodillas, póstrese delante de Dios, dígale: Señor, me preocupa esto, tengo este problema, tengo esta angustia en mi corazón. Haga lo que hizo David. David primero, dice la Biblia, con estos soldados lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y cuando le faltaron las fuerzas, dijeron: bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir llorando? Levantémonos. Y se levantaron, dice la palabra, y empezaron a derrotar la preocupación. ¿De qué forma? Acercándose para consultar a Dios en medio de la prueba. Lea conmigo el versículo 8 de 1 Samuel 30. El 1 Samuel 30, versículo 8 dice: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Él consultó a Dios. Amén. Él pidió al sacerdote acercar el efod. Y dice la Biblia que él escuchó la voz de Dios. Que Dios le dijo: sí, le dio vía libre. Persiga a sus enemigos. Que usted va a libertar a su familia. Amén. Dios respondió de manera inmediata a David por medio del efod, vestidura sagrada sacerdotal que se usó a menudo para consultar a Dios. Hoy en día, mis hermanos, escúchenme bien, el efod era como un chaleco que usaba el sacerdote. Se creía que era algo sagrado y lo usaba, y ese efod tenía unas piedras, diferentes piedras brillantes. Esas piedras, según se creía, cambiaban de color, y al cambiar de color tenían un significado cuando el sacerdote o alguna persona consultaba a Dios. Y dice, si lea el versículo ahí que está, versículo 7 de 1 Samuel 30, para que lo entienda mejor el texto. Dice el versículo 7 de 1 Samuel 30: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Melech: yo no te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar, ¿qué hizo? Acercó el efod a David, o sea, el chaleco, y ahí fue donde pudieron ver cómo Dios le hablaba y le dio vía libre. Síganos, que lo va a perseguir. Porque ¿cuál fue la pregunta de David al consultar a Dios? ¿Perseguirá a esos merodeadores? ¿Los podría alcanzar? ¿Y qué le dijo Dios? Sí, síganos, que va a rescatar a todos los suyos. Y David se armó de valentía. ¿Sabe por qué? Porque consultó a Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos preocupados? Diga: consultar a Dios en primer lugar. Amén. Segunda cosa que debemos hacer para derrotar la preocupación, según lo que hizo David en esta historia. Primero, consulte a Dios. Yo le hago la pregunta: ¿usted ya consultó a Dios? Usted que dice que está preocupado, usted que mantiene preocupado, cabizbajo, que no sabe qué hacer con su vida, ¿ya consultó a Dios? Segundo lugar, no solo consúltelo, acepte el consejo sabio de Dios en tiempo de preocupación. David había podido consultar a Dios como lo hacemos nosotros. Señor, tengo esta preocupación, ¿qué debo hacer? Y empezamos nosotros en nuestra fuerza a resolver los problemas. ¿Sabe por qué? Por no esperar en Dios, por no aprender a esperar en el Señor. Acepte el consejo de Dios en tiempo de preocupación. En la parte B del versículo 8 dice: y él, o sea Dios, le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. O sea, Dios le dio vía libre.
Dios le ayudó a tomar esa preocupación que David tenía. ¿Cuándo? Cuando él lo consultó. ¿Cuándo vamos a ser libres de toda preocupación? Diga, cuando consultemos a Dios, y en segundo lugar, cuando aceptemos el consejo sabio de Dios para ser libres de esa preocupación. ¿Hasta ahí me hago entender? Amén. La tercera, son 4 y finalizo. Tercera cosa que debemos hacer para derrotar la preocupación. Avance. Número 3. ¿Qué tenemos que hacer? Diga, avanzar. Avance, sigue adelante el camino, aunque otros se queden atrás. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Avanzar. Así los demás no quieran avanzar con nosotros. Así los demás se quieran quedar. Esos 200 soldados no fue que fueron miedosos, no tenían fuerza, estaban débiles, quizás estaban desnutridos espiritualmente, pero David se fortaleció en Dios. Escuchen esto, David se fortaleció en Dios, y 400 más que estaban con él se fortalecieron en Dios, y fueron los que pudieron pasar ese torrente de Besor. Se creía que era una profundidad de entre 20 y 100 metros de profundidad, y era un arroyo que las aguas se movían, se agitaban, cualquiera no lo pasaba. Amén. Lea conmigo. Usted más que nadie debe saber por qué va a estar o por qué va a luchar en esta vida. ¿Cuál es la tercera cosa que debemos hacer para derrotar la preocupación? Avance, siga adelante el camino, aunque otros se queden atrás. Versículo 10, léalo conmigo, de 1 Samuel 30. El versículo 10 dice, y David siguió adelante. ¿Qué hizo David? Siguió adelante. ¿Siguió adelante con cuántos? Con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor, o sea, el arroyo de aguas. O sea que ellos lo intentaron. Ellos intentaron, pero no pudieron, porque pudo más la preocupación que tenía. Habrá mucha gente que quizás lo intentará. Voy a dejar esa preocupación, voy a entregársela a Dios, pero no puede. Y esos son esos 200 que más bien deciden quedarse atrás. Hay gente que no sabe qué hacer. Siguen la vida cristiana, aparte de los caminos. Tienen esa preocupación y más bien deciden quedarse atrás, porque no pueden. Están debilitados espiritualmente y el diablo los estanca y los engaña. Y no les importa si la familia se pierde. No les importa si la familia lo mata. No les importa nada de su familia, si se salvan o se condenan en este mundo. No les importa, se vuelven atrás. Así hay muchos que se están volviendo al mundo, mi hermano. Esa es la realidad. El torrente de Besor, como les decía, era un arroyo caudaloso donde por más que se esforzaron los 200 hombres, no pudieron pasar, añadiendo más preocupación por no poder ir a rescatar a sus parientes. Aunque lo intentaron, no pudieron pasar. Muchos querrán no caminar contigo, escúchenme bien, y hasta te dejarán solo. Nunca mires hacia atrás, es el consejo de Dios. Recuerda que la preocupación siempre buscará detenerte y estancarte en el propósito que Dios tiene para con tu vida, iglesia. Cuarta y última, y finalizo. Cuarta y última cosa que debemos hacer para derrotar la preocupación. Le dije que la primera era acercarse y consultar a Dios. La segunda era aceptar el consejo sabio de Dios. La tercera, avance y siga adelante aunque otros se queden atrás. Y la cuarta, confíe siempre en que la respuesta a su preocupación viene de parte de Dios. Confíe siempre. ¿Qué dice el versículo 11? Léalo conmigo. Versículo 11 al 14, léalo conmigo. Por eso le dije, no nos vamos a salir de esta historia. Aquí Dios, por medio de su palabra, nos ministra. Versículo 11. Y hallaron en el campo, dice, a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Este hombre estaba moribundo. Este hombre se lo encontraron en el camino cuando iban a rescatar, cuando Dios les dio vía libre para ir por sus cautivos. Y el versículo 13 dice que le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días
porque estaba yo enfermo. ¿Cómo estaba este hombre? Y lo dejaron tirado. Tenía una preocupación. Y aparte de esa preocupación, este hombre enfermo, lo dejan tirado. O sea que lo dejaron morir. ¿Lo dejaron qué? Lo dejaron morir. Pero Dios no lo dejó morir. Pese a la preocupación que este hombre tenía, Dios no lo dejó morir. Versículo 14, léelo conmigo. Pues hicimos, le cuenta este hombre a David, pues hicimos una incursión a la parte del Negué, que es de los hereteros, y de Judá, y el Negué de Caleb, y pusimos fuego a Siclá, o sea, a la ciudad de David. Por eso que cuando David llegó con sus soldados, estaba eso ya cenizas solamente, incendiada la ciudad. Versículo 15, y le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y dice que lo llevó pues, y aquí que estaban como desparramados los enemigos de Dios sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos sino como 400 jóvenes. Pero ¿sabe qué hicieron? Rescataron todo, sus mujeres, sus hijos, sus animales, y se llevaron el botín del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque le creyeron a Dios en tiempo de preocupación. La cuarta y la última, ¿cuál es? Confíe siempre en que la respuesta a la preocupación viene de parte de Dios. Mire la escena de este egipcio. Este hombre egipcio, dice la palabra, lo dejaron abandonado porque estaba enfermo. ¿A cuántos de nosotros no nos han dado las espaldas a la familia porque estamos enfermos y no nos importa? O quizás un amigo, o quizás en el trabajo, no les importa, hasta lo echan si ven que está enfermo. Y dice la palabra que este egipcio, un hombre egipcio mundano, se quedó ahí solo, quizás se entregó a la muerte, tenía una preocupación, ya no volveré a ver más a mi familia, ya este amo mío me dejó tirado en el camino porque estaba enfermo. Pero Dios sí vio la preocupación de este hombre y Dios lo socorrió. ¿A quién creen ustedes que usó Dios para socorrer a este hombre? A David y a su ejército. ¿Y a quién creen ustedes que Dios usó para que David y su ejército pudieran encontrar el camino donde están los enemigos desparramados? Al egipcio. O sea que fue una ayuda para la preocupación de ambos. David estaba preocupado, el otro también estaba preocupado por qué comer. Y dice la Biblia que David suplió la necesidad de él. Dios le puso en el corazón. Pero él también suplió la necesidad de David y de sus hombres que le habían secuestrado a su familia. ¿Sabe por qué? Porque confiaron en la respuesta de Dios. Usted tiene que confiar siempre en la respuesta de Dios, entregarle su preocupación a Dios. Amén. Confíe siempre en que la respuesta a su preocupación viene de parte de Dios. Viene de Dios, no viene de otras personas. Por eso dice el verso 11, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron un pan y comió y le dieron a beber agua. Este hombre, quizás agradecido con Dios, Dios escuchó mi oración, Dios mandó la ayuda, aunque 3 días aguantando filo, aguantando hambre, sin comer nada, sin beber nada, estaba tirado en el desierto. Y Dios puso que David y su ejército pasaran por ahí y lo encontraran en el camino. Porque Dios puede usar cualquier cosa, cualquier medio, con tal de librarte de la preocupación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es así? Denle un aplauso a Dios, si usted está agradecido con Él. Y pongámonos en pie, vamos a dar gracias a Dios. En conclusión,